que está súper fresquita porque se publicó ahora en julio del 25. Bien. Entonces, bueno, para empezar, el hiperaldosteronismo primario es una patología adrenal caracterizada por la secreción de aldosterona total o al menos parcialmente independiente del sistema renina-angiotensina. Bueno, puede ser unilateral en el 30% de los casos, de esos más del 90% es el adenoma productor de aldosterona, el resto es hiperplasia, o bilateral en casi 70% de los casos, que suele ser hiperplasia idiopática y menos de 1% en formas familiares. Y bueno, el rango clave es que es una hipertensión con renina suprimida, con retención de sodio y aumento de volumen que puede tener o no hipocalemia. Es la causa más común de hipertensión secundaria endocrina, una prevalencia descrita de hasta el 14% en atención primaria de la salud, pero hasta el 30% en centros de referencia, pero sin duda está subdiagnosticada. Y respecto a la hipertensión esencial, tenemos que saber que el hiperaldo tiene mayores riesgos de ACV, enfermedad coronaria y fibrilación auricular. Y estos datos vienen de un metaanálisis de 31 estudios, donde compararon más de 3.800 personas con hiperaldosteronismo primario versus más de 9.200 con hipertensión esencial. Incluso también es más frecuente la enfermedad renal crónica, la albuminoria, tiene casi el doble de incidencia, y esto también de otro metaanálisis de 46 estudios. Entonces, bueno, esta guía en realidad lo que hace es plantear 10 preguntas esenciales respecto al diagnóstico y tratamiento del hiperaldosteronismo primario y clasifica las recomendaciones según el nivel de evidencia y la fuerza de la recomendación según el sistema GRADE. Y la primera pregunta que hace la guía es ¿en qué pacientes debemos pesquisar el hiperaldo? Y lo que dice esta guía de Noveso es que lo tenemos que hacer en todos los pacientes. Si bien es una recomendación 2 de baja evidencia, y eso está en concordancia con las nuevas guías de la Sociedad Europea de Cardiología de 2024. ¿Y en qué se basa esta recomendación? Primero, en la relevancia clínica, porque ya hemos dicho que es la causa más frecuente de hipertensión secundaria y está asociada a mayor morbo y mortalidad que la hipertensión esencial. Segundo, por su historia natural, porque se relaciona con el desarrollo de daño a órgano blanco y de enfermedad cardiovascular si no se trata. Tercero, porque tiene un tratamiento diferencial respecto a la hipertensión esencial y que puede mejorar el pronóstico. El tratamiento específico que sería la cirugía o los agonistas del receptor de mineralocorticoides que pueden reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en estos pacientes. Y cuarto, se basa en la precisión de la pesquisa, que tiene alta sensibilidad y de bajo costo, que es la relación aldosterona-renina, que puede ser actividad renina plasmática o renina masa, ¿no? Y después tenemos los test de supresión de aldosterona, que ya vamos a ver después, que es para en realidad los casos de falsos negativos. Bueno, la guía, digamos, nos dice que el hiperaldosteronismo con renina baja, independientemente de los valores de la presión, sí se correlaciona con mayor rigidez arterial y remodelado cardíaco, con alteraciones funcionales y estructurales, y que en los pocos casos de falsos positivos se ha probado el beneficio del tratamiento de los agonistas del receptor de mineralocorticoides en pacientes con hipertensión esencial con renina baja respecto al tratamiento antihipertensivo convencional. Es decir, aunque nos dé un falso positivo la relación, igual va a tener el beneficio del tratamiento. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que hasta el 20% de los pacientes los que nos da la relación positiva y los test de supresión de aldosterona son negativos, pueden desarrollar el hiperaldo en el tiempo. O sea que esos pacientes hay que monitorizarlos. Bien. Un dato que nos da la guía es que el screening para el hiperaldo en poblaciones con hipertensión ha probado ser costo-beneficio en varios estudios que se realizaron en Japón, en Australia y en China, y se ha relacionado con la reducción de las complicaciones asociadas al hiperaldosteronismo no tratado porque no ha sido detectado. Hasta ahora la implementación de esta estrategia ha sido baja, un poco por parte de desconocimiento de la patología, sobre todo de los clínicos que son los que ven los pacientes en la primera etapa de los hipertensos, y por el costo adicional que supondría la poca disponibilidad para todos los otros pasos diagnósticos, lo que tiene que ver con los test de supresión, las imágenes y el cateterismo. Y de eso nos va a hablar un poco la guía. Y también es una recomendación condicional, porque la evidencia se basa en datos indirectos y en estudios observacionales. No tenemos estudios comparativos para la estrategia screening sí, screening no, y cuáles serían los resultados de cada una de estas acciones. Pero sí, la guía pone el acento en el valor de ofrecer al paciente un tratamiento que sea específico y dirigido hacia la causa de su hipertensión, y que puede llegar a ser curativo en el caso de los pacientes que sean candidatos a cirugía.
Y por último nos dice que en lugares con recursos o accesos a especialistas que sean limitados, se podría igual proponer una alternativa de tratamiento empírico con agonistas receptor de mineralocorticoide tras un test que nos dé positivo. Bien. Bueno, la segunda pregunta que se hace la guía es si en el hiperaldo debemos usar tratamientos específicos versus tratamientos convencionales que usamos para la hipertensión. Y la recomendación que da la guía es que sí, sugieren obviamente realizar el tratamiento específico. ¿Por qué? En el hiperaldo unilateral, que son candidatos a cirugía, y en los que le hacemos la adrenalectomía, el 100% alcanza la remisión de la hipertensión en los 6 meses. Tras la cirugía se demostraron menores tasas de complicaciones cardiovasculares y cerebrovasculares que en individuos con hipertensión esencial, y en los que tienen hiperaldo unilateral, que no sean candidatos o que no deseen la cirugía, o en el caso de los bilaterales, sí, la guía dice que hay que usar los agonistas antes de considerar el uso de cualquier otro antihipertensivo, porque en pacientes que están tratados con estos fármacos en dosis suficientes y que llegan a desuprimir la secreción de renina, el riesgo de complicaciones cardiovasculares empieza a equipararse al de los pacientes con hipertensión esencial. Por el contrario, los que están tratados con otros antihipertensivos sí presentan mayores riesgos de las complicaciones, como hemos dicho, cardiovasculares, cerebrovasculares y renales, respecto a individuos con hipertensión esencial con igual perfil de riesgo. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se realiza el screening. Hay que realizarlo, como hemos dicho, con la relación aldosterona-renina plasmática, ya sea actividad de renina o renina masa. Hay que hacerlo en la mañana, en posición de sentado. Tenemos que evitar la restricción sódica en los días previos a la realización. Y hay que medir simultáneamente el potasio. ¿Por qué? Porque la hipocalemia puede bajar los niveles de aldosterona. Entonces, si hay hipocalemia, hay que corregirla y ahí, digamos, hacer el screening o repetir si lo habíamos hecho antes. Una cosa importante que nos dice la guía es que podemos considerar realizar el test sin suspender o con una estrategia de mínima suspensión de medicación antihipertensiva según el grado que nosotros tengamos de sospecha clínica. Para un test positivo, nosotros necesitamos 2 condiciones básicas. Tener una renina suprimida, es decir, una actividad de renina plasmática igual o menor a 1 nanogramo mililitro hora, o una renina masa igual o menor a 8.2 miliunidades por litro. O bien una aldosterona que sea igual o mayor a 10 nanogramos decilitro por RIA, y también están los valores para cromatografía líquida con espectrometría de masa, pero creo que eso no se hace acá, me parece, ¿no, Zulé? Y esa condición más la relación aldosterona-ARP mayor a 20 o aldosterona-renina masa más de 70. El corte es 25% menor si usamos la cromatografía líquida. Las 2 condiciones se tienen que dar porque hay ciertas condiciones como la hipertensión con grandes ingestas, digamos, de sodio, o el síndrome de Lidl, donde pueden tener renina suprimida y aldo alta, pero no se cumple lo de la relación, así que son siempre las 2, ¿sí? Bueno, ahora, si el test nos da negativo y nosotros estamos sospechando que hay un falso negativo, ahí recién vamos a suspender medicamentos que causan aumento de la renina y disminución de la relación aldo-ARP. ¿Qué es lo que tenemos que suspender? Por 4 semanas los agonistas del receptor de mineralocorticoides, es decir, la espironolactona, la eplerenona, y no se olviden también la drospirenona, importantísimo. Y los inhibidores del canal de sodio extracelular, que está en el túbulo colector, que es el amiloride y el tiontirene. Y también tener en cuenta que si vamos a dosar renina masa, tenemos que suspender anticonceptivos que tengan estrógeno y progestágeno. Esto lo podemos reemplazar por otros antihipertensivos, puede ser hidralazina, bloqueante alfa-1 o bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos como el verapamil y el lintiazem. Bueno, ¿qué pasa si el test nos da negativo? Si el test nos da negativo y nosotros persistimos con sospecha moderada o alta, es decir, porque tenemos una hipertensión resistente, que pueda tener hipocalemia o una renina bien suprimida y una aldosterona que esté más o menos limítrofe, si sospechamos, ahí recién vamos a una estrategia de suspensión total, ¿no? O suspensión ideal. Ahí tenemos que suspender por 2 semanas los IECA, los ARA2, los bloqueantes cálcicos hidropiridínicos como lodipina, nifedipina, y también los inhibidores de SGLT2. Y si está tomando el diurético hay que suspenderlo por 4 semanas. Ahí volvemos a hacer el test. Si nos da negativo, decimos que hay una baja probabilidad de hiperaldo primario, pero en estos pacientes igual hay que considerar reescreenearlos
si el paciente en el tiempo desarrolla una hipertensión resistente o un empeoramiento abrupto del control de la TA, hipocalemia espontánea inducida por diuréticos o FA, en ausencia de enfermedad estructural cardíaca o hipertiroidismo, este dato importante. Bien, ¿me escuchan, no? Bueno, me imagino que sí, pero no tengo respuesta. Sí, se escucha perfecto. Me corta por ahí el internet, ¿no? Muy bien. Vas bien. Muy rápido, nomás, Caro. Perdón, voy a ir más lento. Estoy sacando fotos. ¿Estás grabando? Ah, está grabado, no te preocupes porque está grabado. Ah, bueno, bueno. Bien. Bueno, voy a seguir con el siguiente. Ahora, ¿qué pasa si el test es positivo, pero yo sospecho que tengo un falso positivo y el paciente recibe fármacos que bajan la renina y elevan el radio, aldosterona ARP? En ese caso, tengo que suspender 2 semanas lo que son beta bloqueantes y agonistas alfa-2 como clonidina y alfa-metildopa. ¿Cuándo sospecho yo que tengo un falso positivo por beta bloqueante? Si mi aldosterona está entre 10 y 15. Cuando la aldosterona da más de 15, no sospechamos que hay falso positivo. Ese es un dato que da la guía, importante. Entonces ahí retesteamos. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los pacientes con enfermedad renal crónica, los que tienen pérdida de nefrona, baja la renina, la secreción, y bueno, aumenta la aldosterona en compensación, y eso no puede dar un falso positivo. Y en los que tienen enfermedad renal por isquemia de la arteria renal, al contrario, puede aumentar la renina, y eso nos puede dar falsos negativos. Así que bueno, la estrategia esta de suspensión mínima de antihipertensivos, que solamente toma los bloqueantes del receptor mineralocorticoide y los bloqueantes del canal de sodio, es útil cuando no es práctico o hay mucho riesgo de continuar el tratamiento habitual del paciente, ¿no? Y, sin embargo, la guía dice que la situación ideal en realidad es testear, vos diagnosticás la hipertensión y lo testeás, cosa que no tenés ninguna contaminación con ningún fármaco. Eso sería lo ideal de lo ideal, y de ahí, según eso, decidir cómo vas a tratar ese hipertenso. Es decir, la renina te da, por ejemplo, suprimida, y bueno, ya sabés que tenés que empezar con agonistas del receptor de mineralocorticoides, por ejemplo. Bueno, otra pregunta. ¿A quiénes debemos realizar los test de supresión de aldosterona? Bueno, la guía dice que en situaciones de probabilidad intermedia de enfermedad unilateral y siempre en el paciente que podría ser candidato a cirugía. Si no es candidato a cirugía, ni nos gastamos. Entonces, en este sentido, la guía establece 3 grupos. Un grupo de baja probabilidad, es decir, es el paciente que es normocalémico y que tiene una aldosterona por abajo de 11, es una aldosterona bien límite. En ese paciente, como tiene baja probabilidad, directamente vamos a tratamiento médico. Los que tienen probabilidad intermedia y desean la cirugía, ahí sí le vamos a hacer los test de supresión. Si dan positivo, van a ir a cateterismo. Si no desean la cirugía o si el test es negativo, va a tratamiento médico. Pero los pacientes que tienen alta probabilidad, como los que tienen hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos, o una renina muy baja, y estamos hablando en actividad de renina plasmática menor de 0,2 nanogramos de decilitro hora, o con aldosterona también muy alta, o sea, más de 20 nanogramos de decilitro, bueno, esos pacientes no le hacemos el test de supresión porque tenemos más chance de que nos dé un falso negativo. Entonces vamos directamente a hacer la tomografía y después va a ir al cateterismo, excepto algunos casos que ya vamos a hablar más adelante, que son los que tienen menos de 35 años y tienen el adenoma unilateral más de 1 centímetro. Bueno, eso no van a cateterismo, pero eso vamos a hablar más adelante. Bueno, importante no realizar el test de supresión si tenemos una sospecha de hiperaldo de origen genético, es decir, lo que son familiares de primer grado de otros sujetos que ya tienen el diagnóstico o en un hiperaldo con una edad menor a 20 años. Eso, digamos, alta sospecha que sea enfermedad bilateral, así que no vamos a realizar el test porque no van a ir a cirugía. ¿Cuál es la justificación de esta recomendación? Bueno, se basa en 2 revisiones sistemáticas con metaanálisis de 55 y 31 estudios, y ahí se concluyó que la precisión de los test de supresión de aldosterona estaba bastante sobreestimada. Los falsos negativos superaban a los falsos positivos. Por otro lado, un test de supresión de aldosterona negativo no excluye la posibilidad del tratamiento médico con agonistas, porque ya sabemos que tienen beneficio en todos los pacientes con renina baja, ¿sí? Por eso no hacemos estos test en los que tienen baja probabilidad. Por otro lado, los puntos de corte de los test no están validados con un gol estándar y la calidad de la evidencia que los avala es baja, sobre todo para cuando tenemos que descartar hiperaldo. Sí nos pueden ayudar a veces a seleccionar pacientes candidatos a cateterismo cuando se trata de un recurso muy poco accesible. Y lo que sí me parece importante es que los test se pueden realizar sin suspender o cambiar los antihipertensivos siempre y cuando la renina esté baja. Es una condición sine qua non para realizar los test.
Y bueno, ellos resumen, hay 3 test que son los más usados, que son la de supresión oral salina, la del captopril y la supresión salina endovenosa. Bueno, el primero es que le tenés que dar 4 o 5 gramos de sodio por día por 3 a 4 días, recolectamos orina de 24 horas, el paciente del potasio tiene que estar normal. Y bueno, y sí o sí tenés que tener un sodio urinario más de 200 miliequivalentes por día, porque eso nos habla de que ha tomado el sodio suficiente. Y si la aldosterona urinaria es menor a 10 microgramos nanomol en 24 horas, eso descarta el hiperaldo. El de captopril, lo tenés sentado 1 hora, le das 50 miligramos de captopril, lo dejás sentado por 2 horas y le medís la aldosterona y la renina. Si por captopril la renina es menor a 1 miligramo de cilitro hora y la aldosterona es menor a 10, de eso también descarta el hiperaldo. Dice que también lo podés usar con otro IECA. Y la supresión salina endovenosa ya con el paciente que lo internado lo ponen en un hospital de día y le pasás 2 litros de solución fisiológica, 500 mililitros hora por 4 horas. Está sentado el paciente y le medís aldosterona y potasio y bueno, la aldosterona es menor a 7.8, eso lo descartaría. Así que bueno, son solo entonces para situaciones de sospecha intermedia y en pacientes que nosotros consideramos que pueden ir a cirugía, ¿sí? O sea, que no es para todos los pacientes, como se decía antes. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Debemos usar tratamiento médico o cirugía en los hiperaldos? Y lo que dice la guía es que se sugiere que elijamos la terapéutica según si la lesión lateraliza o si el paciente es o no candidato para cirugía. Ellos se basan en una revisión sistemática, entonces de 4 estudios randomizados que incluyeron a más de 600 pacientes con hiperaldo y 52 estudios observacionales con más de 17.000 pacientes. Y lo que vieron en este estudio es que en realidad no había diferencias estadísticamente significativas para lograr el control de la presión, pero que el tratamiento médico se asocia a un mayor número y a mayor dosis de otros agentes antihipertensivos, y ellos no vieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a incidencia de infarto, de fibrilación auricular, de los MACE y de la mortalidad cardiovascular, pero sí se vio que el tratamiento médico tenía mayor riesgo de ACV y de insuficiencia cardíaca y de todas las causas de mortalidad en el subgrupo que tenía la enfermedad unilateral. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que los pacientes que están en tratamiento médico con el espironolactona muchas veces la adherencia está limitada por los efectos antiandrogénicos y progestágenos, ¿no? O sea, la ginecomate, disminución de la libido, la irregularidad menstrual. Bueno, entonces, la guía frente a esto, ¿qué concluye? Que el tratamiento quirúrgico en realidad logra mejor y más rápido el control de la hipertensión, tiene menor riesgo de ACV y tiene mejor calidad de vida. Entonces, se prefieren individuos que tengan enfermedad unilateral. Sin embargo, estos resultados van a depender de la realización de un cateterismo venoso adrenal exitoso y que tengamos buenos cirujanos con alta experiencia. En cuanto al uso de los agonistas de receptores mineralocorticoides, el monitoreo del tratamiento debe estar dirigido, digamos, a elevar los niveles de renina, además de normalizar la presión arterial, porque esto es lo que ha demostrado que tiene mayor beneficio cardiovascular. Y tengamos en cuenta que la adherencia puede mejorar también con el uso de agonistas que sean más selectivos como la eplerenona y potencialmente la finerenona, que es lo nuevo que se viene ahora, ¿no? Bueno. Otra pregunta. ¿Debe realizarse la tomografía más el cateterismo versus solo la TAC para decidir el tratamiento quirúrgico en el hiperaldo? Lo que dice la guía es que deben realizarse ambos. Esto se basa en una revisión sistemática de 38 estudios y ahí se encontró que en los casos donde el criterio quirúrgico estaba basado en el cateterismo, la TAC por sí sola hubiera realizado el diagnóstico solo en el 37% de los casos. Además tenemos que tener en cuenta que los adenoma pequeños pueden no ser detectados por la tomografía y que algunos aparentes microadenomas diagnosticados por TAC pueden ser en realidad áreas de hiperplasia. Y por otro lado, nos acordamos que los incidentalomas adrenales no vinculados al hiperaldo pueden ser un hallazgo frecuente en individuos mayores de 35. Bueno, ahora se viene la parte fea. Cateterismo venoso adrenal. Bueno, lo que dice la guía es que para que sea exitoso tiene que ser realizado en centros de alta experiencia, es decir, que hagan más de 15 cateterismos por año, lo cual me parece súper difícil acá en Argentina. Hay 3 protocolos que se usan. Puede ser un cateterismo sin estimulación con ACTH, que puede ser secuencial de ambas venas adrenales o simultáneo. La ACTH es el Synacten, ¿no? Y puede ser también un cateterismo que no tenga estimulación secuencial o simultáneo y después le dan un bolo con ACTH y vuelven a hacer el nuevo cateterismo secuencial o simultáneo. Y el tercer protocolo es con infusión continua de ACTH, con el cateterismo secuencial. Bueno.
Lo que dice la guía es que el cateterismo simultáneo bilateral es muy difícil y que en la mayoría de los centros no se hace, o sea que se hace más el secuencial. Y ellos, digamos, abocan por el uso de infusión continua con ACTH, porque eso minimizaría la fluctuación en la secreción de aldosterona inducidas por el estrés, maximiza el gradiente cortisol, vena adrenal, vena cava, y aumenta la secreción de aldosterona por adenoma y evita el riesgo de que tomes la muestra en etapas quiescentes del adenoma, ¿sí? Por otro lado, no hay consenso en el uso de la estimulación de ACTH para ver la lateralización. Bueno, acá le hice el dibujito, porque lo que se cateterizan son 3 lugares, ¿no? La vena cava inferior, la vena adrenal derecha y la izquierda, ¿sí? Entonces lo que se hace acá es dosar el cortisol en cada uno de estos lugares para que uno, digamos, esté seguro que se cateterizó bien la vena adrenal. Entonces se usa lo que se llama un índice de selectividad. Entonces acá están, digamos, los valores de corte con estimulación y sin estimulación, porque se mide el cortisol de la vena adrenal comparado con la vena cava inferior. Y después lo que se hace es medir el radio aldosterona cortisol en cada vena adrenal, ¿sí? Que es el radio corregido. Y de ahí se saca lo que se llama el índice de lateralización, que vos comparás, digamos, la relación entre la aldosterona cortisol de la vena adrenal dominante versus la vena no dominante. Entonces, si ese índice te da más de 4:1, tiene una lateralización positiva. Si es de 3:4, es indeterminada. Y ahí, digamos, uno puede tomar la decisión según la clínica, los hallazgos de la tomografía o algo que se llama índice de supresión contralateral, que ya les voy a decir. Pero si ese índice es menor de 3, la enfermedad es bilateral y no va a cirugía. Este índice de supresión contralateral compara la aldosterona cortisol adrenal de la vena no dominante respecto a la vena cava. Se supone que es menor porque esa adrenal, digamos, está suprimida respecto a la otra adrenal. No sé si me explico. Y también se puede hacer mediendo la aldosterona adrenal de la no dominante comparado con la aldosterona de la vena cava. Bueno, de todas formas, esto es algo que lo usan algunos expertos y no está validado universalmente. Así que bueno, espero que algo haya quedado porque es un poco chino esto, pero es así. Lo que sí es importante acá, que antes de realizar el cateterismo, el paciente tiene que estar normocalémico y la renina tiene que estar suprimida. Mientras tanto, para el control de la presión se le puede dar diurético, IECAR, ADO o los agonistas del receptor, porque esos no causarían interferencia en el cateterismo siempre que la renina esté suprimida. Y si no está suprimida, le pueden dar alfa-1 agonista o bloqueantes cálcicos. Y otra cosa importante, no tenemos que hacer cateterismo ¿cuándo? Cuando tenemos un paciente que tiene menos de 35, un hiperaldo severo con hipocalemia y adenoma unilateral más de 1 centímetro. No es necesario tampoco hacer si el adenoma unilateral es más de 1 centímetro y además tenemos síndrome de Cushing, porque ahí directamente vamos a volar la adrenal, que pensemos que es por el Cushing, estoy hablando de ACTH independiente, ¿no? La tercera es que tengamos, que ya habíamos dicho, el hiperaldo familiar, que tenga enfermedad, ya sabemos que tiene enfermedad bilateral, no le vamos a hacer cateterismo. Y el cuarto caso es una hiperplasia bilateral macronodular con síndrome de Cushing o síndrome subclínico e hiperaldo. En esos casos no lo hacemos. Bueno, y para complicar más la cuestión, tenemos que realizar un test de supresión de dexametasona en los pacientes con hiperaldo que tengan adenoma. Y bueno, la guía dice que sí, hay que hacerlo, aunque tiene una muy baja evidencia. Porque bueno, eso nosotros ya los endocrinólogos ya sabemos que en toda adenoma adrenal le tenemos que hacer el test de Cushing, el test de Nugent, perdón. Y si da positivo, continuamos la evaluación para el síndrome de Cushing. Hay un metaanálisis de 16 estudios realizado entre 2000 y 2020 con más de 2.800 casos de hiperaldo, donde decía que la prevalencia del Cushing era hasta un 27%, o sea que son condiciones que pueden coexistir. Y es importante detectarlo porque hay mayores complicaciones cardiometabólicos renales en el hiperaldo que tenga exceso de secreción de cortisol y porque la existencia del Cushing puede complicar la interpretación de un cateterismo, ¿sí? Porque hay exceso de cortisol, obviamente, y es lo que medimos, ¿no? Bueno, por lo tanto, en pacientes con secreción autónoma de cortisol, ellos proponen medir metanefrina plasmática durante el cateterismo y eso podría ayudar a la lateralización, sobre todo en los que tienen Nugent más de 5. Esa medición de metanefrina, ellos dicen que tiene una mínima variación con el estrés y mayor gradiente adrenal periférico que el cortisol, y entonces ahí ellos ponen, digamos, cómo sería el índice de selectividad y el de lateralización usando metanefrina plasmática. Esto me parece que en el primer mundo, acá me parece que nunca lo van a poder hacer. Pero bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que
recordemos que cuando existe el hiperaldo y la hipersecreción de cortisol en la misma adrenal, si la sacamos tenemos que hacer cortisol post cirugía porque ya sabemos que puede tener insuficiencia suprarrenal postquirúrgica, ¿no? Eso como dato de color. Bueno, seguimos. El tratamiento médico debe estar dirigido a desuprimir la renina y la guía nos dice que cuando la hipertensión no está controlada y la renina está suprimida, sí tenemos que aumentar la dosis de los agonistas del receptor mineralocorticoide. Pero eso no está claro si eso también debería hacerse en pacientes donde la hipertensión sí esté controlada. El panel no especifica un nivel de renina objetivo, pero se sugiere que los niveles de renina deberían subir respecto al basal antes de realizar el tratamiento. Hay una revisión sistemática de 2025 que identificó 11 estudios que evaluaron el impacto del incremento de la renina versus la renina suprimida durante el tratamiento con los agonistas, y lo que concluyeron es que la renina suprimida tenía mayor riesgo de ACV, FA, hipocalemia, y obviamente usaron más número de drogas antihipertensivas. No hubo diferencias estadísticamente significativas en el MACE, pero si uno ve estudios retrospectivos individuales, se notaba que el aumento de la ARP mayor a 1 sí tenía menor riesgo de MACE respecto a una ARP suprimida. Entonces, lo que ellos recomiendan es que si bien el objetivo principal del tratamiento es la normalización de la presión usando el menor número de drogas antihipertensivas, el aumento de los valores de renina es un objetivo adicional que mejora el pronóstico, ¿no? Eso creo que también lo habíamos dicho antes. Entonces, el aumento de la renina en realidad es un biomarcador que va a reflejar la restauración de la fisiología del eje de renina-angiotensina-aldosterona, porque significa que estamos haciendo un buen bloqueo del receptor mineralocorticoides. Por otro lado, una vez controlada... Caro, una preguntita. Cuando la renina no se ha normalizado, ¿qué es lo que recomiendan? ¿Es aumentarlo? Sí, ellos no hablan de normalizar, dice que por lo menos que aumente de la basal, porque ellos no ponen un nivel así, un target, ¿no? De decir, no hay un target, pero lo que te dice es que aumentes el mismo tipo de antihipertensivo. Claro, lo que te dicen que, claro, que tenés que aumentar el bloqueante, la espironolactona. Tenés que aumentar el espironolactona. Bien, buenísimo. Exactamente, eso es lo que dice. Entonces, una vez controlada la hipertensión, el aumento de dosis de la espironolactona permite además la reducción de dosis y la discontinuación de otros antihipertensivos, lo cual es mejor. Cuando realizamos la medición de la renina, bueno, también tenemos que tener en cuenta que otros fármacos también pueden influir en sus valores, por ejemplo, el beta bloqueante la baja y el IECA-aradol la puede subir, ¿no? La justificación de la guía está en línea con el grupo de trabajo de hipertensión endocrina de la Sociedad Europea de Cardiología, que ellos sí recomiendan un objetivo de actividad renina plasmática mayor a 1 nanogramo por mililitro hora o una renina masa mayor a 10 miliunidades por litro. Bueno, ya estamos llegando, ya nos falta poquito. Debe usarse la espironolactona versus otros agonistas receptores de mineralocorticoides para el tratamiento médico del hiperaldo. Bueno, lo que dice la guía es que en estos pacientes que reciben el tratamiento médico específico, ellos sugieren espironolactona frente a otros agonistas, porque tiene un costo más bajo y es más fácil que los pacientes lo consigan. Lo que dice la guía es que en realidad todos los agonistas del receptor mineralocorticoides titulados a dosis equivalente tienen una potencia similar para el control de la hipertensión y de la hipocalemia. Obviamente que los agonistas con mayor especificidad mineralocorticoide, como la eplerenona, presentan menos efectos adversos relacionados a efectos antiandrogénicos y progestágenos, por ejemplo, en el varón la ginecomastia. Y acá yo puse un dato de metaanálisis de 14 estudios, donde más o menos la incidencia era un 7.9% de ginecomastia en el varón. Y bueno, en la mujer puede haber también dolor mamario, oligomenorrea. Hay que tener en cuenta al iniciar los agonistas la severidad de la hipertensión para decidir la dosificación o la eventual discontinuación de los otros antihipertensivos, y hay nuevos trabajos que están evaluando el uso de finerenona versus espironolactona para el hiperaldo, ¿no? O sea que eso es algo nuevo que se viene. Bueno, y este es un algoritmo que pone la guía, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando vamos a iniciar la espironolactona? Primero, bueno, considerar la severidad de la hipertensión y reducir otros antihipertensivos, suspender los suplementos de potasio 2 o 4 días previos y, si es fundamental, una dieta baja en sodio. Las metas primarias hemos dicho, número 1, control de hipertensión, digamos, reducir otros antihipertensivos y, bueno, que el potasio esté bien. Y el segundo objetivo es de suprimir la renina. A los 2 o 3 meses, o antes, según
bueno, la clínica, vamos a chequear la presión arterial, la función renal, la renina, ¿sí? Entonces, si la hipertensión no está controlada y la renina está desuprimida, entonces ahí agregamos o aumentamos otros antihipertensivos, ¿no? Que no sean espironolactona. Si la hipertensión no está controlada y la renina está suprimida o hay hipocalemia, eso significa que primero vamos a aumentar la dosis de la espironolactona y cuando la hipertensión esté controlada, la renina siga suprimida, bueno, ahí aumentamos la espironolactona y suspendemos, bajamos los otros antihipertensivos. Pero si la renina está normal o más alta que la basal, bueno, ahí estamos bien y hacemos un seguimiento de rutina, que es lo que decías vos recién, Ana. Bien. Bueno, y acá les pongo yo las dosis de la espironolactona. Empezamos con 12.5 a 25 miligramos día. La máxima es 200. Y la eplerenona se da 2 veces en el día. 25 a 50, 2 veces en el día para empezar y hasta 200 2 veces en el día. Pero bueno, fíjense, el costo es muchísimo más costosa la eplerenona. Y lo que yo le decía, que también tener un poco en cuenta cuál realmente es la incidencia, ¿no?, de la ginecomastia, que es más o menos 7%, o sea, no es tanto tampoco. O sea, que eso la guía lo toma muy en cuenta, ¿no? Bueno, última recomendación. Debe usarse el tratamiento con inhibidores del receptor de sodio extracelular versus los antagonistas del receptor mineralocorticoides para el tratamiento del hiperaldo. Bueno, lo que dice la guía es que ellos siguen sugiriendo el uso de la espironolactona frente a la amilorida o al triamtirene, pero es una recomendación que no aplica para aquellos que tengan contraindicaciones específicas para la espironolactona, es decir, la hipercalemia, insuficiencia renal avanzada o el embarazo, o si los inhibidores del canal de sodio tengan otras indicaciones específicas como la insuficiencia cardíaca. No hay estudios que vayan a comparar directamente el uso de amiloride, triamtirene versus espironolactona en el hiperaldo, pero sí los hay en hipertensión resistente, así que de ahí ellos sacan una evidencia indirecta para lo que sería el hiperaldo. Hay un estudio que se llama Pathway 2, que es un randomizado doble ciego para hipertensión resistente, y de ahí un subgrupo de 146 pacientes probaron amilorida versus espironolactona y vieron que tenían efectos similares antihipertensivos. Entonces, sí, la amilorida puede ser efectiva en el hiperaldo y a altas dosis de 40 miligramos día puede corregir la hipocalemia. Pero en realidad el costo es similar a la espironolactona y se puede considerar en algunos subgrupos de hipertensión que tengan renina baja, tipo fenotipo síndrome de Liddle, que son muy respondedores. Síndrome de Liddle es una alteración genética, donde hay alteración justamente en el canal ese de sodio extracelular. Se comporta muy parecido a un hiperaldo. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta que estos fármacos no están bloqueando el receptor mineralocorticoide, por lo cual el impacto en órgano diana es distinto, porque esa no es la fisiopatología, ¿no?, del hiperaldosteronismo primario, ¿sí? Así que bueno, con esto termina, digamos, la guía, esa es la última recomendación. Así que bueno, eso. Muchas gracias, bueno, por quedarse a escuchar. No, gracias a vos. ¿Qué tenemos ahora? Ah, bueno, nos quedan unos minutitos para discutir si quieren. Sí. Muy buena la clase, sí. La verdad que muy concreta, precisa, no deja muchas dudas en el procedimiento, por lo menos. ¿Se fue la Carolina o no? ¿Cómo? No, ahí está. Ah, no, porque decía Carolina abandonó la llamada. Sí, no. Caro. No. Caro, pero una pregunta. Según las guías, uno debería hacer screening a todo el mundo. Eso es lo que ha dicho, ¿no es cierto? Eso es lo que proponen ellos. No, a todo el mundo no. Es lo que proponen ellos. Yo no sé cuánto cuesta hacer una aldosterona renina. Eso no tengo idea si es muy costoso o no. No sé, eso nos va a decir un poco Zule. Sí. No, yo no tengo idea de los precios, pero es una derivación, no tengo idea realmente, pero es una derivación que se hace a Buenos Aires. Hay un equipo nuevo que es el Maglumi y se está haciendo ahora por quimioluminiscencia. O sea que ha mejorado muchísimo la metodología respecto al inmunoensayo, porque son métodos que se hacían hasta algunos meses por inmunoensayo y ahora lo estamos haciendo por quimio. El problema de las muestras es que tiene que llegar en condiciones. O sea, la muestra tiene que llegar congelada,
hay muchos requisitos. Nosotros a la muestra la ponemos en menos 70 en el freezer para que pueda llegar a Buenos Aires, digamos, congelada. Porque recuerde que acá no se consigue hielo seco. Nosotros no tenemos, claro, no hay hielo seco. Entonces, con refrigerantes, tenemos bastante esfuerzo, digamos, para que las muestras lleguen. Manda hoy, tiene que llegar el otro día. Y congelada para que la determinación sea efectiva. Pero estamos... Es que es complejo, digamos, para nosotros no es algo que le haríamos a todos por ahí, ¿no? Ya sé, pero mi duda es eso, ¿cuántas, así pensando en lo que dice la guía, nosotros en la práctica clínica, ¿a quién les terminamos pidiendo la renina y la aldosterona? O sea... A los que tienen cientaloma adrenal. ¿Ah? Hay muchos pedidos, Anita, últimamente. Hay muchos pedidos. Están pidiendo mucho. Claro, los cardiólogos para mí se han cambiado la postura y relación aldosterona están pidiendo muchísimo. Sí, y antes como no lo pedían, pero yo digo nosotros los endocrinólogos, o sea, yo me doy cuenta que digo lo debo remil subdiagnosticar porque no tengo un hiperaldosteronismo, no sé, hace años. ¿No? Sí. Pero hay dos cosas que rescato. Primero, Zule, si hay tantas muestras, y lo mismo para vos, Ana, me parece que estaría bueno considerar traer el kit para hacerlo acá y no tener que derivarlo. Y ahí tendríamos la muestra un poco más segura. Bueno, es que no es el kit, es el aparato. Sí, el aparato. Sí, y después el tema de los valores de referencia, porque en la guía está el valor de referencia para RIA y para la cromatografía líquida. Claro, que no está en Argentina, creo que no hay. Pero eso es lo de menos, Vicky, porque vos lo informás, los valores de referencia, según la metodología que estás utilizando. Claro, eso no sería un problema, sí. El problema es traerlo al Maglumi acá, a Tucumán, y ponerlo para hacer esas determinaciones, que no son muchas, Vicky. O sea, piden más que antes, pero... Claro. Porque yo creo que nosotros los endocrinólogos, como te digo, ¿dónde lo hemos pedido? Y bueno, lo pedimos con el incidentoma adrenal y la hipertensión. No sé si alguno de nosotros lo ha pedido realmente. Pero la hipocalemia aislada que vos veas, yo no lo pienso. Sí, eso también me ha pasado a mí de hipocalemia por diurético, he pedido, pero bueno, no me ha dado y bueno, no he seguido tampoco directamente, suspendí la hidroterapia. Sí. Yo creo que lo pedimos en el incidentaloma y en una hipertensión en un paciente joven, ¿no? De ahí no. Bueno, sí, puede ser, sí, deberían pedirlo más en realidad, pero bueno. Pidan. Hay muchos pacientes jóvenes hipertensos, pero también hay mucho síndrome metabólico, ¿viste? O sea, hay muchas cosas que te embarran la cancha, me parece, ¿no? Sí, son determinaciones complicadas, pero digamos... factible de hacer, ya no es como antes, todo ha mejorado muchísimo en la tecnología de ahora. Sí. Para mí, y creo que lo de la guía es súper útil también, es lo del tratamiento médico, me parece que está muy bueno como lo han encarado, porque en realidad para nosotros el cateterismo adrenal es algo totalmente etéreo, hasta en Buenos Aires es súper difícil de hacerlo, no tenemos Sinacten, y más allá de eso, para que sea un buen cateterismo tiene que tener mucha experiencia. Yo no sé qué centro tiene eso, más de los 15 por año. No sé si alguno, o sea, yo en algún momento he visto algunos cateterismos en Buenos Aires, pero bueno, no es para nada lo más habitual, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que manejar bien el tema ese del tratamiento con espironolactona. Eso me parece que es súper importante, excepto que tengamos, viste, esos casos que son floridos, que bueno, que ya sabes que probablemente, bueno, si sean para cirugía y bueno, capaz que te arriesgas y le sacas el adenoma igual, pero claro. Sí, qué sé yo, creo que más para seleccionar bien el tratamiento antihipertensivo, ¿no? No sé cuántos pacientes, creo que hay pocos pacientes con espironolactona, yo no he visto muchos por lo menos, de lo que yo he visto, y no sé cuántos de ellos he visto pacientes tratados con muchas drogas y ninguna de esas drogas eran espironolactona, o sea, y nunca se les parece que no se les cae por ahí ponerle o dosarle lo de la renina, eso me parece también que está muy bueno. Esa hipertensión con renina suprimida, aunque no sea hiperaldo, igual te cambia el tratamiento. Claro.
Pero acá lo más común es que tenga Spiro un insuficiente cardíaco, porque lo tiene por insuficiencia cardíaca. Por insuficiencia cardíaca, claro, que son bajitas dosis, y le ponen 25, ¿no? Porque tengan renina suprimida, sí, tal cual. O sea, creo que es un cambio de paradigma un poco también en el tratamiento, y por eso, viste, ahora la Sociedad de Cardiología también le están poniendo como que tienen que tratar de empezar a medirlo. Pero bueno, sí, ¿qué va a hacer? Hay que intentar adaptar las cosas a la realidad de nosotros. Yo no sé cuánto cuesta el espironolactona, no sé si es una medicación cara, si no es cara. Tengo idea que es barata, creo que es barata. ¿Sí? Ajá. Sí, yo también creo que es económico. Justo una amiga en Buenos Aires me decía eso, que tiene no es una medicación cara. Ajá. No es cara. No. Ajá. Bien. No, y Bien. si la comparas con el valsartán, el telmisartán y cualquiera de esas, es baratísimo, ¿no? Sí, ahí sí. Pero bueno, sí, una medicación que tenés que tener adherencia. Bueno, esta chica me contaba que tenían una paciente también que así hipocalemia, que era terrible, era imposible hacerle el cateterismo, y la señora tenía muchas dificultades para hacer tratamiento. Así que nada, si iban a dar un changuil, iban a sacar la adrenal igual. A ver si con eso, por lo menos, bueno. Contra nada más. Caro, ¿y quién se ocupa más ahora de hiperaldosteronismo desde que no está Cano? Ajá, qué pregunta. Pasa que Cano se fue muy inesperadamente y no dejó un sucesor así bien especializado. La verdad que no sé, ¿sabes? O sea, hay gente que se está encargando en el hospital, pero bueno, no porque sean realmente especialistas, están formando su experiencia. Pero bueno, Cano era el que más sabía de esto, ¿no? Indudablemente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Excelente, Caro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me alegro que les haya gustado. Y bueno, nada, me espero que todos los meses podamos hacer un Ateneo así con las guías, porque a veces uno realmente no tiene tiempo para leer. Yo agarré este tema porque no, lo odiaba, sinceramente, no me gustaba nada, y digo, bueno, si no lo leo ahora, no lo voy a leer nunca. Básicamente fue así, y bueno, y espero que, bueno, que el resto también, digamos, tome la misma posición de una guía o un artículo, lo que sea, y compartirlo para que nos actualicemos todos. Sí, muy bien. Estuvo muy bueno. Sí, muy bueno. Excelente, Caro. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos por quedarse hasta esta hora. Así que... Muchas gracias, Caro. Todo muy lindo, sí. Bueno, muy bien. Chau. Nos vemos. Muy bien. Gracias. Chao, hasta luego.